Muchas gracias, señor presidente. He escuchado con atención todo el debate y, en primer lugar, quiero manifestar la satisfacción de que la Cámara de Diputados se haya abocado a discutir un tema tan sensible para la sociedad argentina. Quiero también reivindicar los consensos. Alguien dijo hace unos minutos atrás, refería justamente a señalar las contradicciones y los consensos. Yo quiero hacer foco en los consensos, porque entiendo que tenemos que tener la capacidad, en un tema como este, en un tema que nos atraviesa profundamente la historia argentina y a todos los argentinos, de identificar con claridad el enemigo. Identificar con claridad también quiénes son los actores con quienes tenemos que tener capacidad de forjar las estrategias para perseverar en la verdad, en la búsqueda de justicia y en la defensa irrenunciable de los derechos humanos. No agudizar la grieta implica reconocer los aportes que se hicieron en la última década en materia de derechos humanos, los aportes con sus contradicciones, con sus inconsistencias, pero aportes fundamentales en un proceso de reconstrucción de la verdad. No profundizar la grieta implica también reconocer el aporte fundamental, como recién lo hizo el diputado Echegaray, de Raúl Alfonsín en la construcción de ese primer paso fundamental que distinguió a la democracia argentina de todas las otras procesos de recuperación democrática de Latinoamérica y también de España y de Portugal. La capacidad de juzgar, de poner por delante la necesidad de construir una verdad común. Y esa verdad común la tenemos que cuidar. La tiene que cuidar la Corte, la tiene que cuidar este Congreso, la tiene que cuidar también el Poder Ejecutivo y la tienen que cuidar, como lo vienen haciendo, todos los argentinos. En segundo lugar, también celebro que estemos dando este debate no amparándonos en la división de poderes, como si eso nos quitase la responsabilidad de opinar cuando lo tenemos que hacer. Nuestro sistema es sabio y establece justamente un mecanismo de pesos y contrapesos para que sea el Congreso el que levante la voz cuando lo tenga que hacer, que dicte las normas, que tenga necesidad de aclarar, para que interpele cuando también requiera la utilización de estos otros mecanismos. Y justamente eso es lo que hoy estamos haciendo acá, dando una discusión que es política, pero que también es jurídica y que también es constitucional. En tercer lugar, señalar en esta historia, digamos, que ha sido la democracia argentina y que también va de la mano de Raúl Alfonsín, lo que fue la reforma del 94, la incorporación con jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, que pasaron a tener a partir de entonces la misma jerarquía que la Constitución Nacional, una jerarquía que es superior a las leyes, una jerarquía que es superior al Código Penal. Esa interpretación es la que yo entiendo que violenta el voto de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un voto que no es armonioso, que no ha sido capaz de entender cuál era el juego de equilibrios que debía darse, en particular con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 75, inciso 22, establece que los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Y eso ya lo ha dicho también la doctrina, quiere decir que deben ser interpretados conforme los fallos que dictan los órganos que crean estos instrumentos. En este caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana que ya en un fallo, en Hellman contra Uruguay, interpretó justamente cómo debía entenderse el sentido de la ley penal más benigna cuando estábamos hablando de delitos permanentes. Delitos permanentes como lo es justamente los delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas, delitos que no tienen fin, que aún al hoy no han tenido fin. ¿Cómo puede ser que el argumento justamente que se creó para poder
sostener que son crímenes que son imprescriptibles, que no pueden ser amnistiados, que no pueden ser indultados, sea el mismo argumento bajo una lógica maniquea que se pretenda utilizar para aplicar una conmutación de pena. ¿Qué es sino una amnistía? ¿Qué es sino una condonación? La aplicación del 2 por 1 a los genocidas que hoy están presos. En tercer lugar, volver a ratificar que para nuestro país no es lo mismo los delitos comunes, cualquiera sea, aún los delitos aberrantes, que los delitos de lesa humanidad. Porque esa interpretación no admite que sea de otra manera nuestro propio bloque de constitucionalidad, la norma más importante que tenemos para protegernos, para garantizar los derechos, para garantizar que nunca más vuelva a ocurrir. Y entonces tenemos la obligación también de exigirle a la Corte que sea respetuosa con esa historia. Nunca puede estar por encima la interpretación del artículo 2 del Código Penal que la interpretación armoniosa de la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Finalmente, decir, y por eso hemos presentado 3 proyectos de ley que han sido acompañados por numerosos integrantes del interbloque de Cambiemos, número 2371, 2372 y 2373, que va en consonancia con el proyecto que seguramente hoy aprobaremos, que busca interpretar de manera armoniosa y auténtica el alcance de esta ley ya derogada, pero que también deberíamos poner en discusión cómo modificamos el artículo 2 del Código Penal para que sea interpretado en consonancia con lo que ya vienen siendo los fallos de la Corte Interamericana y por tanto también debieran serlo de nuestro derecho interno, que es que en los casos de delito permanente la ley que se aplica es la última ley vigente. No hay interpretación posible, además, que pueda intentar equiparar las normas procesales penales a las normas penales. Otro error en el que creo que también cae la Corte. Y finalmente, para cerrar, decir que si una sentencia nos genera que nos duelan las tripas, si una sentencia nos genera indignación, es porque esa sentencia no es justa. Y no es cierto, como se dijo en alguna de las intervenciones, que esto es solo un debate teórico entre el ius naturalismo y el positivismo. Es un debate que ya la ciencia jurídica lo resolvió bajo una figura que es la de la sentencia írrita. La sentencia írrita justamente es aquella que tiene una injusticia extrema verificable. ¿Y qué sino una injusticia extrema verificable? Imaginar que si este fallo de la Corte se aplicara a los demás supuestos, tendríamos en la calle a muchos de los genocidas que con tanto esfuerzo nuestro país ha condenado. Por ejemplo, Arnaldo Chubi López, de quien tuve la posibilidad de escuchar la sentencia el año pasado en la megacausa La Perla, en Córdoba, cuando se lo condenaba por 281 homicidios, 383 secuestros, y que ha sido el primero de los genocidas en Córdoba que está pidiendo la aplicación del beneficio del 2 por 1. ¿Qué es sino una sentencia injusta la que permite aplicarle a esta persona esos beneficios? A alguien que no solo no se arrepintió, sino que mientras escuchaba el fallo de la Cámara amenazó a todos los que estaban allí escuchando, haciendo una clara locución en el sentido de que la sed de venganza que ellos tienen sigue todavía en pie. Y finalmente recordar una vieja frase que nos enseñan a quienes estudiamos Derecho en los primeros años, que es la justicia. Y Ulpiano decía, dar a cada uno lo suyo. Creo que este es el mensaje que hoy tenemos que dar desde este Congreso, que es un mensaje político, que es un mensaje jurídico, que es un mensaje constitucional, pero sobre todas las cosas es un mensaje de respeto irrestricto de los derechos humanos en nuestro país. Muchísimas gracias.